Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares, les doy la bienvenida a este espacio donde siempre revisamos la información actual desde diferentes aristas para que usted en casa pueda tener una perspectiva crítica de los hechos y de los acontecimientos. Nuestras cuentas en redes sociales están allí a su disposición para que participe e interactúe con nosotros, @argumentosgb en Instagram, @argumentos_gb en la red social X. Nuestro invitado de esta tarde, el analista José Ignacio Guarino, analista financiero, nos acompaña para conversar pues muchos elementos importantes de nuestra economía, elementos interesantes también acerca de las decisiones que podemos tomar, si es posible invertir en Venezuela, cómo hacerlo, un país con una dinámica interesante, hay desigualdad. El salario mínimo en nuestro país es el cuarto salario mínimo peor del mundo, lo decía recientemente un economista en este espacio. Y a pesar de ello, pues hay un sector en la economía que crece, centros comerciales que tienen nuevas tiendas y además logran récords de venta, como lo vimos durante el fin de semana con la tienda española de ropa. Entonces, pues hay datos que son interesantes y que la gente afuera se pregunta, y lo veo en las redes sociales, bueno, ¿qué pasa en Venezuela? ¿Cómo que es el país con el cuarto peor salario del mundo? Pero aún así las personas están interesadas en el consumo, aún así hay tiendas que logran récords de venta. ¿Qué está ocurriendo en Venezuela? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Rosa, casi 6 meses han pasado desde la última vez que estuvimos acá. Bueno, El tiempo pasa volando, así es. como la aerolínea que tenía Venezuela hace unos años. Mira, muy interesante Venezuela. Venezuela y la economía en líneas generales, yo creo que después de la pandemia nos quedó claro a los que no la teníamos, que es veloz, pero además que es dinámica, que no hay nada en economía entonces que sea un modelo estático. Por lo tanto, tenemos que estar sobre las noticias y para los que no lo comprendían o no lo querían comprender para explicarlo, los hechos de la geoeconomía dependen de la geopolítica. Lo estamos viendo hoy cuando estamos conversando, muy seguramente habrán noticias sobre el tema del salario en Venezuela. Sí, el cuarto salario o el primero, depende del tipo de cambio al que lo coloques. En Venezuela hemos venido manteniendo o el Ejecutivo Nacional ha venido manteniendo una política restrictiva para contener lo que es hiperinflación y también para contener lo que es el tipo de cambio, la brecha. Se ha venido abriendo un poquito a partir del 18 o antes del 18 de abril por el tema del vencimiento de las licencias a las sanciones, por las expectativas de las personas. Pero vemos lo que tú dices, como una tienda abre y en 2 días de su apertura factura $600.000, lo que no han hecho ninguna de esas tiendas a nivel mundial. Esa es la Venezuela que tenemos, una Venezuela asimétrica, una Venezuela donde las brechas se abrieron mucho más a partir de el apagón del 2019, es que tenemos que centrarnos, el tiempo pasa muy rápido. Sí, 2019, momentos 2020, puntuales. pandemia. ¿Qué pasó incluso desde el 2017 cuando se vino erosionando el salario mínimo en Venezuela? También hay muchas personas que nos dicen que o menos del 30% en Venezuela gana salario mínimo, chévere, pero entonces vámonos a Sendas, que te dice que cuántos salarios mínimos necesitas para la canasta alimentaria. Entonces, hay que centrarnos en esos números. Sí, hay un sector de la población, pongamos el 1% de la población económicamente activa en Venezuela, que puede moverse en esas tiendas. Lo que pasa es que de repente vemos una cantidad importante de gente concentrada en un sitio y decimos, wow, esta es Venezuela. No, 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 no es Venezuela. Cuando vamos a las provincias, mira, Rosa, Venezuela es un país que cuando vas a los estados te das cuenta que no se ha desarrollado. Y estados poderosos e importantes que son el granero de Venezuela, pero ves el desarrollo y no ves que sea altamente urbano, sino que todavía lo ves como pueblos y son ciudades Claro. cercanas a la capital de la República. Entonces te das cuenta que Caracas todavía es como una Incluso gran... aquí en zonas populares, el estado que se encuentran muchas escuelas, sin ir muy Exactamente. lejos. Entonces ves que todavía tenemos un alto nivel rural en Venezuela y que Caracas es como una gran burbuja dentro de esas 23 entidades federales más el distrito metropolitano o capital. Bueno, es una realidad dura, una realidad de contrastes, una realidad Sí, desigual. sí. Sin embargo, pues es importante también que la población se centre en las oportunidades o en cómo crecer o cómo lograr ser como ese porcentaje de la población que aún en medio de las circunstancias logra avanzar. Tenemos ese salario mínimo paupérrimo, como Sí. hemos hablado, uno de los peores del mundo por distintas variables. Al momento de la grabación de este programa no tenemos la información exacta de cómo quedará o qué bonificación, pero entendemos que es para cubrir la canasta básica es muy insuficiente. Estábamos apenas cubriendo menos de una cuarta parte de la Correcto. canasta básica, el salario mínimo en nuestro país.
vemos por un lado que hay personas que buscan diversificarse, el llamado emprendimiento, son profesionales, pero a la vez tienen que hacer otras tareas para poder cubrir el salario mínimo, o vemos el crecimiento también de, en lugar de las profesiones, los oficios. Muchos jóvenes hoy prefieren prepararse de forma técnica para un oficio, no estudiar tanto tiempo en la universidad y poder así Y eso que se han resolver. recortado los pensum a 4 años en Venezuela, cuando hasta hace unos 17 años eran 5 años. Eso es de vital importancia tenerlo. Lo que tú estás diciendo, y disculpa que te interrumpa en tu muy buena reflexión, la gente lo que necesitamos en este momento es dinero para poder satisfacer las demandas que cada día son más. Cuando nosotros, por lo menos tu generación o la mía, tú eres menor que yo seguramente, pero los requerimientos eran mucho menores a los de hoy día para criar un pequeño, en tanto educación, todo lo que necesita alrededor de su educación y formación, tecnología, esparcimiento, etcétera. Entonces, no es solo los 30 salarios mínimos o 25 salarios mínimos de la canasta básica, que son 500, alrededor de $500. ¿Cuánto tiene que ganar en este momento, digamos que una pareja donde los dos trabajen en Venezuela, para poder satisfacer las necesidades? Alimentación, educación y salud, estas tres, las principales. Esparcimiento es vital y lo hemos visto con el tema de la salud mental y todo lo que te están diciendo en este momento sobre que somos lo que pensamos y somos lo que comemos. Entonces, y el esparcimiento, ¿en dónde lo dejas? ¿Cómo te esparces en Venezuela? Sin ser ese 1% que vemos en las tiendas o centros comerciales o lugares de esparcimiento. Fíjate que hay muchas preguntas, incluso en las redes sociales, ¿qué están pasando con los cines en Venezuela? Se hicieron altísimamente costosos, por ende la mayor cantidad de personas no puede ir y están cerrando las salas de cine. Bueno, más allá de la televisión por streaming y todo lo que ha venido cambiando, que no nos podemos resistir a ello, pero ¿qué está pasando acá? Sí, comenzamos a ver por las redes sociales que ya hay financiamiento, un poco de financiamiento para adquirir vehículos, eso es importantísimo, pero ¿qué más está pasando en Venezuela? Bueno, y eso lo vamos a responder al regreso de la pausa, Buenísimo. José Ignacio Guarino, porque son muchos los elementos y vamos a conversar sobre todas esas aristas. También estaremos hablando de la neurofinanzas, ya que has tocado el tema también de los pensamientos. Todo esto y más al regreso. No se aparten, que seguiremos conversando con el analista financiero José Ignacio Guarino para tratar de dilucidar oportunidades en medio de las circunstancias que tenemos en nuestro país y el mundo.